demostrará Lee, su amor y aprende, lealtad. vive, En el diario estudio de comparte. nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Hola amigos, bienvenidos al estudio y reflexión de la palabra de Dios. Y en forma especial, un saludo afectuoso a todos los maestros que guían cada semana la lección de la escuela sabática. En el tema anterior estudiamos acerca de la necesidad de recibir diariamente el bautismo del Espíritu Santo, ser llenos de Él, y la disposición de Dios para concedernos su Espíritu. El estudio de esta semana se titula El Espíritu Santo y una vida santa. Es decir, vamos a continuar profundizando sobre el significado de la santidad y cómo el Espíritu nos ayuda a lograrla. Para poder enseñar esta lección con mayor efectividad, les invito a que lo hagan teniendo en mente los siguientes objetivos. Número 1, que los alumnos aprecien más profundamente las razones que tiene Dios para llamarlos a vivir en santidad. Número 2, que motivemos a los alumnos a desarrollar un deseo creciente por vivir una vida piadosa y de santidad. Y número 3, que los alumnos lleguen a tomar la resolución de pedir el poder del Espíritu Santo para vivir una vida de santidad. No se olviden de tener en mente estos objetivos, de modo que al finalizar el repaso de la lección con los alumnos, a estos les quede claro en sus mentes por qué Dios desea que seamos santos, los beneficios actuales de serlo, y que sientan un profundo deseo de vivir en santidad, de modo que decidan pedir al Espíritu Santo cada día para que los ayude en esto, mientras esperamos la segunda venida de Jesús. Pero, ¿es necesaria la santidad? ¿Por qué quiere Dios que seamos santos? ¿Afecta esto nuestra vida presente o la futura? ¿Tiene que ver esto con ser religioso o con la felicidad del ser humano? Para entender todo esto, permítanme primero explicar brevemente en qué consiste el plan de salvación y por qué lo necesitamos. Cuando Dios creó al hombre, según Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, lo creó a su imagen y semejanza. El hombre era santo y feliz. Sus pensamientos eran puros y nobles y vivía en un planeta sin manchas de decadencia ni sombras de maldición. Todo esto hasta que quebrantó la ley de amor de Dios. Como consecuencia, entró en un estado de degradación física, mental, moral y espiritual. Desde entonces, ya no pudo encontrar gozo en la santidad y en la presencia de Dios. Además, también comenzaron a operar otros males, como las enemistades, los pleitos, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Entonces, Dios tenía varias alternativas. Número 1, destruir para siempre al hombre pecador. Número 2, olvidarse de él y dejarlo en un abandono total. O número 3, hacer algo para restaurarlo de su miserable condición. Y esta última alternativa fue la que Dios, en su amor, escogió. La conocemos como el plan de salvación. El plan de salvación básicamente tiene dos etapas. La primera etapa en teología se denomina justificación. El apóstol Pablo usa la expresión justificados por la fe. Consiste en el perdón de los pecados en base a la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Un texto clave de las Escrituras para entender esto es San Juan 3:16, que se considera como el Evangelio resumido. Textualmente leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por la muerte de Jesús podemos ser salvos. Nuestros pecados pueden ser perdonados y podremos tener la vida eterna. Este acto redentor nos garantiza la salvación, nos da el derecho de ir al cielo,
Y esto solo por la gracia y amor de Dios. Pero aunque nuestra salvación está garantizada, entre tanto Jesús no venga a buscarnos, no solo tenemos que lidiar contra nuestra propia pecaminosidad, sino también con los efectos colaterales producidos por la transgresión del hombre, tales como la maldad, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Y un sinfín de males que no es necesario que yo mencione ahora, pues todos los conocemos. Si bien es cierto, la muerte de Jesús nos da el derecho de entrar al cielo y obtener la vida eterna, por nuestra condición pecaminosa no estamos capacitados para ello. Por una parte, para el pecador sería un martirio estar en el cielo, y por otra, el hombre pecaminoso no puede subsistir ante la presencia de un Dios santo. Es aquí donde hace lógica y comienza a operar la segunda etapa. La conocemos con el nombre de santificación. La santificación es nuestra idoneidad para entrar al cielo y vivir la vida eterna sin pecado ni sus consecuencias. La santificación comienza desde que decidimos entregar nuestra vida pecaminosa a Dios, dura toda la vida o hasta el momento de la segunda venida de Jesús, donde seremos completamente transformados. Es por eso que el apóstol Juan escribió: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. La función del Espíritu Santo no es solamente llevarnos a Cristo, motivarnos a que aceptemos el plan de salvación, sino ayudarnos en este proceso de santificación. Él realiza una obra de transformación y renovación en nuestra vida, si se lo permitimos. En otras palabras, Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, sino que librarnos de todos los efectos que esto conlleva. Es por eso que Él desea que vivamos una vida santa. Y entre paréntesis, vivir una vida santa es mucho más gratificante que llevar una vida de pecado. Y el Espíritu Santo se encarga de eso. Aclaremos ahora por qué necesitamos ser santificados y vivir en santidad. En primer lugar, el pecado y el pecador no pueden permanecer en la presencia de Dios. Es algo natural. Es como si tú metieras las manos al fuego. De seguro te quemarás. Y esto porque Dios es santo. Y el pecado o el mal, en forma natural, no puede permanecer en su presencia. ¿Qué significa que Dios sea santo? La santidad de Dios significa que es perfectamente bueno y completamente libre del mal. La santidad de Dios es la perfección de todos sus demás atributos. Su poder es poder santo. Su misericordia es misericordia santa. Su sabiduría es sabiduría santa. Y su amor es amor santo. En este sentido, la santidad es la palabra más íntimamente divina de todas, porque tiene que ver con la misma naturaleza de Dios. Gramaticalmente, la palabra santo significa apartado, separado. En otras palabras, la santidad de Dios significa que está separado del pecado y enteramente dedicado a buscar el bien que representa en sí mismo. Es interesante notar que cuando nosotros queremos destacar un escrito, a veces subrayamos la frase o la colocamos entre comillas. Pero los escritores bíblicos no usaban estos recursos, sino que cuando deseaban enfatizar algo que era importante, repetían la palabra a fin de llamar la atención a lo que decían. En este sentido encontramos en la Biblia varios textos que subrayan la santidad de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, versículo 3 y Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, se describe a Dios como santo, santo, santo. Amigos, Dios tiene muchos atributos, pero solo la santidad de Dios es mencionada 3 veces seguidas. ¿Y qué hay de nosotros? El significado básico asociado con el concepto de santidad implica un estado de ser separado, separados del pecado y o ser puesto aparte para un servicio especial a Dios. También la santidad implica una cualidad moral y espiritual intrínseca, es decir, ser justo y puro ante Dios. Y todo esto
no solamente por tener una cualidad deseable como hijos de Dios, sino por lo que en sí significa la santidad. Entonces, apreciados maestros, hasta aquí hemos dicho que vivir una vida santa es absolutamente necesaria y parte del plan de salvación. Dios nos justifica y nos perdona, pero además quiere librarnos de los efectos malignos del pecado. Quiere desarraigar de nuestra vida toda impureza y todo mal. Quiere que nos separemos del pecado, porque éste nos destruye y hace mal, y porque nunca podríamos entrar a la presencia de Dios, que es santo, santo, santo. Dios nos llama a vivir una vida santa, entre tanto esperamos su venida. Esto se llama santificación. Pero profundicemos un poco más sobre esto. Observemos ahora la importancia de la ley de Dios y su relación con una vida santa. La vida santa es diametralmente lo opuesto a la vida de pecado. El pecado destruye, el pecado causa dolor, el pecado enajena. En otras palabras, el pecado y sus consecuencias nos hacen seres mortales infelices y sin esperanza. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos felices, quiere salvarnos y entre tanto quiere darnos una vida mejor aquí en esta tierra. Es por eso que nos llama a vivir en santidad, y el Espíritu, que también es santo, nos guía a Jesús para que encontremos el perdón de los pecados y nos da el poder para vivir una vida santa, una vida sin pecado, que tanto dolor y miserias le aporta a la existencia humana. Es cierto que un día Jesús nos vendrá a buscar y nos dará un mundo sin sufrimientos ni maldad. Es cierto que hoy somos salvos en Cristo, pero nuestra naturaleza caída nos hace vivir mal. Tenemos malos pensamientos que muchas veces se transforman en malas acciones. Tenemos malas relaciones, vivimos en un mundo de egoísmo y conflictos. En el mundo encontramos violencia, muertes, terrorismo, hay crueldad, hay terribles enfermedades y nuestro mundo se ha transformado en un mar de lágrimas. Y Dios quiere que vivamos mejor, con esperanza, con buenas relaciones, apartados del mal y en amor. Y a esto el apóstol Pablo lo llama vivir en santidad. Dios nos llama a vivir en santidad y para ayudarnos nos ha dejado su ley, los 10 mandamientos, su santa palabra. La ley de Dios es la norma constante de su santidad y vivir una vida santa es vivir según la ley de Dios. Pero algunos malentienden esto y piensan que hay que guardar la ley para ser salvos, pero eso no es posible. Solo la gracia de Dios nos salva. Y otros, enfatizando la gracia, desechan la ley de Dios. Pero amigos, la función de la ley es mostrarnos un camino mejor, un camino de paz y de santidad. Entonces, ¿por qué debemos guardar su ley si no podemos ser salvos por ello? La respuesta se halla en la idea de la santidad. De hecho, Pablo dice que la ley es santa, justa y buena. Romanos 7:12. Guardar la ley no es legalismo, es fidelidad. La ley no nos salva, nunca podría serlo. La ley nunca es nuestro camino a la salvación, más bien es el camino de los salvos. El amor es la respuesta a los actos salvíficos de Dios y se manifiesta en fidelidad. Jesús dio su vida para que seamos salvos, salvos del pecado y sus consecuencias, para restaurarnos a un estado de santidad. Y amigos, la santidad es la precondición para disfrutar de la felicidad del compañerismo con Dios y con el prójimo. ¿Se imagina usted si todo el mundo guardara la ley de Dios? La tierra de por sí ya se comenzaría a asemejar al paraíso. No habría muertes, ni robos, ni adulterios, ni familias destruidas. Habría respeto, viviríamos en amor. Y esto se llama vivir en santidad. Se llama santificación. Como pecadores nos gusta enfatizar el amor de Dios, pero al mismo tiempo ignoramos su santidad y el llamado que nos hace a vivir vidas santas. La santidad, en pocas palabras, es ser semejantes a Cristo. Significa pertenecer a Jesús y vivir como sus hijos, en obediencia y entrega por amor, siendo cada vez más semejantes
a Él. Amigos, lo más asombroso es que Dios nos ofrece la oportunidad de participar de su santidad, porque nos ama y es bueno para nosotros. El mensaje que encontramos en su palabra es: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19, 2. Y en Hebreo 8, versículos 8 y 10 dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es así como a través de estos textos podemos ver la conexión entre la santificación, pacto y ley. No podemos ser santos si no obedecemos la ley de Dios. Y obedecemos su ley solamente a medida que Él mismo, el Espíritu Santo, escribe su ley en nuestros corazones y mentes. ¿Es buena la santidad? Claro que sí. ¿Tiene sentido que Dios desea que vivamos una vida santa? Por supuesto. Pero amigos, esto no se logra por medio de la autosantificación. Por más esfuerzos que hagamos, nunca podremos cambiar. Necesitamos una fuerza externa. La mensajera de Dios expresa esta idea de una manera muy clarificadora. En su famoso libro titulado El Camino a Cristo, nos dice: es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Luego, citando las Escrituras, dice: ¿quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. Job 14:4. Por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. Romanos 8:7. Y a continuación escribe estos certeros pensamientos: la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para esto no tienen ningún poder. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. Camino a Cristo, página 14. Y esto lo hace a través de su Santo Espíritu, sin duda. Es así, amigos, solamente Dios nos puede ayudar. Es por eso que Cristo dejó a su representante, el Paracletos divino. Es el Espíritu quien nos guía hacia la santidad. No de balde su nombre es Espíritu Santo, y es llamado por Pablo Espíritu de Santidad en Romanos 1:4. Por lo tanto, no olvidemos que es Dios quien nos santifica y quien terminará en nosotros la buena obra que Él comenzó. Pablo escribió en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ¿cómo podemos llegar a ser santos? Nuestra santificación se logra por fe y gracias al poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. Es a través del Espíritu que podemos cambiar nuestras vidas. Sin embargo, hay que recordar, esto no se logra en un día, más bien es una batalla que dura toda la vida. La tensión que todos enfrentamos se produce por el hecho de que el pecado mora en nosotros. El clamor de Pablo
que es el clamor de todo cristiano, está registrado en su libro a los Romanos, en el capítulo 7, versículos 18 al 20. Leemos: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Apreciados amigos y maestros, en esta batalla espiritual, la única ayuda real y concreta es el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Él nos puede transformar, Él nos puede cambiar, Él nos puede ayudar a ver a Jesús. Y cuando esto ocurra, como dice en Hebreos 12:1, no tendremos deseo alguno por el pecado y todo lo que tan fácilmente nos enreda en este mundo será puesto a un lado. Estimados amigos, la búsqueda de la santidad es el llamado de todo cristiano, porque buscar la santidad es en realidad buscar a Dios y desear ser como Él en carácter. Y es el Espíritu Santo, el Consolador y Ayudante Divino, el que viene en nuestro auxilio para fortalecernos en nuestra búsqueda de la santidad, que es la misma esencia del carácter de Dios. Es por eso que nuestra mayor necesidad en el ámbito de la santidad es pasar tiempo de calidad con Dios. Cuando escuchamos su voz y recibimos nueva fuerza de su palabra, al ser guiados por el Espíritu Santo, nuestra vida comienza a ser transformada a su semejanza. Entonces se podría cumplir el deseo de Dios que dice: sed santos porque yo soy santo. Es por eso que no nos debemos de olvidar de estar en comunión con Dios. Incluso a veces estamos tan ocupados haciendo toda clase de cosas para Dios que nos olvidamos de disfrutar nuestro tiempo con Él en oración. Quizás nuestros conocimientos y éxitos nos han llevado a depender tanto de nosotros mismos y confiar tanto en nosotros que damos por sentado nuestras habilidades y planes. Y de esa manera nos olvidamos que sin Cristo y sin el Espíritu Santo no podemos lograr absolutamente nada. Podemos concluir entonces diciendo: número 1, la mayor desgracia de este mundo es el pecado. Nos causa dolor, sufrimiento, frustración e infelicidad. Número 2, Dios, que es santo, para nuestra propia felicidad, nos pide que seamos santos. Número 3, pero ser santos no es un estado de impecabilidad que alcanzaremos ahora. Es un proceso que dura toda la vida y que lo conocemos con el nombre de santificación. Número 4, en este proceso nada podemos hacer nosotros, porque lo que necesitamos no es un cambio externo, sino un cambio de corazón, o como dijo Jesús, necesitamos nacer de nuevo. Y número 5, alabado sea Dios, porque nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos ayuden en esta transformación. Necesitamos entonces la comunión diaria con Dios y la disposición de nuestro corazón para ser guiados y fortalecidos por su Santo Espíritu. Eso es todo por ahora, amigos. Dios los bendiga y ayude a presentar su santa palabra de una forma clara y poderosa. Y si Dios quiere, nos encontramos en el próximo estudio.